Quiero que recibas estas palabras hoy no como doctrina religiosa que se estudia desde la distancia, sino como una realidad viva que puede transformar la manera en que experimentas cada día de tu existencia. Porque lo que voy a decirte no es información sobre Dios. Es Dios hablándote directamente sobre lo que Él es y sobre lo que quiere ser en tu vida de una manera que cambia todo. Yo soy fuente de vida eterna. Detente en eso. No sigas todavía. Deja que esas palabras se asienten en ti antes de continuar. Yo soy fuente de vida eterna. No dije que tengo vida eterna para darte como si fuera un producto almacenado en algún lugar del cielo esperando ser distribuido. Dije que soy la fuente. Que la vida eterna no es algo separado de mí que puedo transferirte. Soy yo mismo. La fuente es la persona. Y acercarte a mí es acercarte a la fuente misma de toda vida real. Antes de continuar, quiero pedirte algo importante. Si lo que estás escuchando está tocando algo en tu interior, si hay algo en estas palabras que hace que algo dentro de ti diga que esto es real y que lo necesita, suscríbete a este canal ahora mismo y comparte este video en WhatsApp con alguien que también necesite beber de esta fuente. Porque hay personas en tu lista de contactos que están sedientas de algo que el mundo no ha podido darles todavía, y quizás este mensaje sea exactamente lo que necesitan escuchar hoy. Hazlo ahora y regresa, porque lo que sigue va a ir cada vez más profundo. Quiero hablarte primero de la sed. Porque para entender lo que significa que yo sea fuente de vida eterna, primero hay que entender la naturaleza de la sed que esa fuente viene a saciar. Y no es la sed física, aunque el agua también es un regalo mío. Es la sed del alma. Esa sed que no se calma con nada de lo que el mundo ofrece. Esa sed profunda, constante, que aparece incluso en los momentos de mayor éxito y de mayor placer externo, que dice que todavía falta algo, que todo esto no es suficiente, que hay un vacío que ninguna circunstancia externa ha podido llenar completamente. Esa sed es universal. No importa el nivel de educación, no importa el nivel económico, no importa el éxito profesional, no importa el estado civil, no importa si la persona tiene fe religiosa formal o no. La sed del alma es la condición universal del ser humano que fue creado para algo más que lo visible y que lo siente en su interior aunque no siempre tenga palabras para describirlo. ¿La has sentido tú? Hay momentos en que, en medio de lo que deberías estar disfrutando completamente, hay algo que dice que todavía no es suficiente. Hay momentos en la madrugada, en el silencio, en esos segundos antes de dormirte, donde la pregunta aparece, ¿esto es todo? ¿Esto es lo que hay? ¿Hay algo más? Esa no es una señal de ingratitud. Es la señal más importante que tu alma puede enviarte. Es el indicador de que fuiste diseñado para una fuente que todavía no has encontrado completamente o que has encontrado pero de la que todavía no has bebido con toda la profundidad que es posible. Yo soy esa fuente. No una de las opciones posibles para saciar esa sed. La fuente. La única fuente que puede calmar ese tipo específico de sed porque fue diseñada exactamente para ese tipo específico de vacío. El mundo tiene muchas cosas que ofrecerte. Experiencias, placeres, logros, relaciones, posesiones. Y algunas de esas cosas tienen valor genuino, son buenas, son parte de los regalos que yo mismo puse en el mundo para que los disfrutes. Pero ninguna de ellas puede saciar la sed más profunda de tu alma porque ninguna de ellas fue diseñada para eso. Solamente yo fui diseñado, o más exactamente, yo soy por naturaleza, lo único que puede saciar esa sed completamente. Quiero hablarte de lo que significa la palabra eterna en esta promesa. Porque vida eterna no significa solamente vida que dura para siempre en términos de cantidad de tiempo. Eso es parte de lo que significa, pero es la parte más superficial. Vida eterna significa en su esencia más profunda un tipo de vida diferente. Una calidad de vida que trasciende lo que el mundo natural puede producir. Una manera de existir que no está sujeta a las mismas limitaciones y a las mismas vulnerabilidades que caracterizan la vida puramente humana. La vida eterna comienza ahora. No en algún momento después de la muerte física. Cuando alguien bebe genuinamente de la fuente que yo soy, algo comienza en su interior que es de naturaleza diferente a lo que tenía antes. Una vida que no depende de las circunstancias para existir. Una paz que no se explica por las condiciones externas. Un gozo que coexiste con el dolor sin ser destruido por él. Una esperanza que permanece incluso cuando la situación visible no ofrece razones para esperarla.
Una conexión con algo que es permanente en un mundo donde todo lo demás cambia. Eso es la vida eterna manifestándose en el presente. No solamente la promesa de un futuro después de la muerte, sino la experiencia de una calidad de vida diferente comenzando ahora, en este momento, en las circunstancias exactas en que te encuentras. Quiero hablarte de lo que significa que yo sea fuente y no simplemente proveedor. Hay una diferencia importante. Un proveedor tiene recursos que distribuye. La relación con un proveedor es transaccional. Tú tienes una necesidad, él tiene lo que necesitas. Hay un intercambio. Pero una fuente es algo diferente. Una fuente es el origen mismo del recurso. No lo tiene almacenado, lo produce continuamente, inagotablemente, sin detenerse. Cuando una fuente de agua existe, no hay que preocuparse de que se agote lo que tiene en reserva. La fuente sigue produciendo agua porque esa es su naturaleza. No porque tenga un depósito grande, sino porque es la fuente misma. Así soy yo en relación a la vida. No tengo una reserva grande de vida que voy distribuyendo y que eventualmente podría agotarse. Soy la fuente. La vida fluye de mí continuamente, inagotablemente, sin que la cantidad que alguien reciba afecte lo que está disponible para otro. No hay competencia por los recursos de esta fuente. No hay límite en lo que puede fluir de ella. Cada persona que viene a mí puede beber sin restricción, sin preocupación de que haya suficiente para todos, porque la fuente no se agota nunca. Eso significa que no hay momento en tu vida en que la vida que yo ofrezco no esté disponible para ti. No se agota en los días difíciles. No disminuye cuando muchos acuden a ella. No tiene horarios de atención. No tiene requisitos de mérito para acceder. La fuente fluye siempre, está siempre disponible, y lo único que determina cuánto recibes es cuánto te acercas a beber. Quiero hablarte de las fuentes alternativas a las que el mundo invita a beber. Porque hay muchas. Y algunas de ellas prometen exactamente lo que yo prometo, pero con resultados completamente diferentes. El mundo ofrece vida a través del éxito, la promesa de que cuando logres suficiente, cuando alcances cierto nivel, cuando el proyecto salga bien o el negocio prospere o el reconocimiento llegue, entonces sentirás que estás verdaderamente vivo, que tu existencia tiene el peso que merece. Muchas personas beben de esa fuente durante años, décadas, y descubren eventualmente que el éxito da satisfacción, que no es malo en sí mismo, pero que no es la fuente de vida que prometía ser. El mundo ofrece vida a través del placer, la promesa de que si acumulas suficientes experiencias agradables, si te rodeas de suficiente comodidad, si optimizas tus circunstancias para maximizar el placer y minimizar el dolor, habrás encontrado la vida plena. Y el placer tiene su lugar, fue diseñado por mí con un propósito y hay placer genuino que forma parte de la vida buena. Pero como fuente de vida plena el placer es insuficiente, porque siempre requiere más para producir el mismo efecto, porque en los momentos en que las circunstancias no lo permiten la vida se siente vacía, porque no responde a las preguntas más profundas del alma que el placer no puede tocar. El mundo ofrece vida a través de las relaciones, la promesa de que si encuentras a la persona correcta, si construyes la familia correcta, si tienes los amigos correctos, entonces la vida tendrá el significado y el calor que necesita. Y las relaciones son uno de los regalos más preciosos de la existencia humana. No estoy minimizando su valor. Pero cuando una relación humana carga con el peso de ser la fuente de toda vida y significado para una persona, colapsa bajo ese peso. Ninguna persona fue diseñada para ser la fuente de vida de otra. Eso es demasiado para cualquier ser humano. Yo soy la fuente. Las demás cosas buenas de la vida, el éxito, el placer, las relaciones, son regalos que fluyen mejor cuando tienen su lugar correcto, que es después de mí y no en lugar de mí. Cuando intentan ocupar el lugar de la fuente colapsan. Cuando ocupan su lugar natural, como expresiones de la vida que fluye desde la fuente verdadera, son hermosas y tienen el valor que fueron diseñadas para tener. Quiero hablarte de lo que ocurre cuando alguien genuinamente bebe de la fuente que yo soy. No de manera teórica, sino de manera experiencial y real. Cuando alguien viene a mí no solamente para pedir cosas, sino para conocerme, para relacionarse conmigo, para dejar que mi vida fluya hacia la suya de verdad, ocurren cambios que no pueden explicarse completamente en términos puramente humanos. El primero es la paz. Una paz que no depende de que las circunstancias estén resueltas.
que existe en medio de situaciones que normalmente producirían ansiedad, que sorprende incluso a quien la experimenta porque sabe que no la fabricó con su propia voluntad ni con ninguna técnica de manejo emocional. Es una paz que fluye de la fuente y que se instala en el interior de una manera que permanece incluso cuando todo afuera está en movimiento. El segundo es el propósito. Cuando bebes de la fuente que yo soy, comienzas a ver tu vida con una claridad diferente. Las preguntas sobre para qué estás aquí, qué sentido tiene lo que estás haciendo, hacia dónde va todo esto, comienzan a tener respuestas que no son meramente intelectuales, sino que se sienten en el cuerpo y en el alma como verdad. El propósito no es algo que se encuentra como quien encuentra un objeto perdido. Es algo que emerge naturalmente cuando la conexión con la fuente de vida está activa. El tercero es la capacidad de amar mejor. Cuando tu vida está siendo alimentada por la fuente correcta, cuando no estás operando desde el vacío y la escasez interior, tu capacidad de dar a otros sin agotarte se incrementa notablemente. Puedes amar sin las condiciones y los miedos que el amor operado desde la escasez inevitablemente produce. Puedes dar sin calcular lo que vas a recibir a cambio porque no estás dando desde lo poco que tienes sino desde la abundancia que fluye de la fuente hacia ti y a través de ti hacia otros. El cuarto es la resistencia. La capacidad de atravesar las dificultades sin quebrarte. No la resistencia que viene del orgullo o de la terquedad o de simplemente no tener otra opción. La resistencia que viene de saber que lo que te sostiene no tiene límite, que la fuente de la que bebes no se agota en los momentos difíciles, que hay una vida en ti que es de naturaleza diferente a la vida puramente humana y que por lo tanto no está sujeta a las mismas leyes de agotamiento. Quiero hablarte de Jesús y la mujer en el pozo, porque creo que esa historia describe perfectamente lo que estoy comunicando hoy. Una mujer llega a un pozo a buscar agua. No en el momento del día en que normalmente van las mujeres de la comunidad, sino al mediodía, sola, porque su historia la ha puesto en una posición donde la compañía de las demás resulta incómoda. Lleva múltiples relaciones que no llenaron el vacío. Lleva una historia que pesa. Lleva la marca de la persona que el mundo ha decidido juzgar. Y Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te habla, tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. Y le explica que el agua del pozo solamente calma la sed temporalmente, que quien bebe vuelve a tener sed. Pero que el agua que Él da se convierte en manantial de agua que salta para vida eterna. Esa mujer había estado bebiendo de pozos durante toda su vida. Pozos de relaciones, pozos de reconocimiento, pozos de lo que el mundo ofrece como sustituto de la vida verdadera. Y cada pozo la dejó con más sed que antes, no con menos. Porque los pozos se agotan. Los pozos tienen un fondo. Los pozos dependen de que llueva suficiente para tener algo que ofrecer. Pero la fuente que yo soy no tiene fondo. No depende de las condiciones externas. No se agota. Y lo más hermoso de la historia es que cuando Jesús le ofrece el agua viva, no le pide que primero resuelva su historia. No le dice que cuando arregle su vida venga a beber. Le ofrece el agua en medio de la historia sin resolver, en medio de la sed que todavía existe, en medio de la posición social difícil que ocupa. La fuente fluye hacia ella tal como está. Así fluye hacia ti hoy. No después de que resuelvas lo que está sin resolver. No cuando hayas ordenado tu vida suficientemente. Ahora. En medio de lo que sea que estés llevando. La fuente está disponible para ti exactamente como estás. Quiero hablarte de lo que significa beber activamente de esta fuente en la vida cotidiana. Porque hay personas que saben intelectualmente que Dios es la fuente de vida, pero que en la práctica de su día a día raramente se acercan a beber. Conocen el concepto sin experimentar la realidad. Y la diferencia entre conocer el concepto y experimentar la realidad es exactamente la diferencia entre saber que existe un manantial de agua pura y realmente acercarte a él para beber. Beber de la fuente que yo soy se parece en la práctica a esto. Comenzar el día orientado hacia mí antes de que el día te oriente en cualquier otra dirección. Antes de que el teléfono defina la agenda de tu mente, antes de que las preocupaciones del día tomen el control de tus pensamientos, hay un momento de orientación intencional hacia mí. No tiene que ser largo. No tiene que ser formalmente perfecto. Es el acto de decir, aquí estoy, necesito beberme hoy, déjame recibir lo que tienes para darme antes de salir a dar a otros. Se parece también a llevar los momentos difíciles del día a la fuente en tiempo real.
No acumularlos para una sesión de oración formal al final del día cuando ya estás agotado. Cuando el problema llega, cuando la presión aumenta, cuando el miedo quiere tomar el control, hacer una pausa aunque sea breve y beber. Decir, esto está pasando, no puedo manejarlo solo desde mi propia fuerza, necesito beber ahora de lo que tú eres. Se parece también a los momentos de alegría llevados a la fuente con gratitud. Porque beber de la fuente no es solamente un recurso de emergencia para los momentos difíciles. Es también la manera de profundizar los momentos buenos, de hacerlos más plenos, de reconocer en la alegría la presencia de quien la hizo posible. Quiero hablarte de la vida eterna como presente y no solamente como futuro. Porque una de las distorsiones más comunes en la comprensión de la vida eterna es reducirla solamente a lo que ocurre después de la muerte. Como si la vida eterna fuera un premio diferido que se recibe al final del camino y que tiene poca relación con lo que ocurre ahora mismo en el camino. Pero yo dije que soy fuente de vida eterna, no que seré fuente de vida eterna después de que todo termine. La vida eterna que fluye de esta fuente es accesible ahora. Se experimenta ahora. Cambia la calidad de tu existencia ahora, en este momento, en este día, en estas circunstancias. La vida eterna en el presente se manifiesta como una manera diferente de relacionarte con el tiempo. Cuando bebes de esta fuente, el pasado pierde su poder de definirte porque está cubierto por la misericordia. El futuro pierde su poder de aterrarte porque está en manos de quien lo conoce completamente. Y el presente se convierte en el único lugar donde realmente vives, donde la presencia de Dios es accesible, donde la vida que Él ofrece puede experimentarse de manera concreta. La vida eterna en el presente se manifiesta también como una perspectiva diferente sobre el sufrimiento. No elimina el dolor, pero le da un marco diferente. Cuando sabes que la vida que tienes no termina con las circunstancias más difíciles, cuando sabes que hay algo en ti que es de naturaleza eterna y que por lo tanto no puede ser destruido por lo que destruye las cosas temporales, la relación con el sufrimiento cambia. No desaparece el dolor, pero pierde el poder absoluto que tenía cuando la perspectiva era puramente temporal. Yo soy fuente de vida eterna. Eso significa que en mí está todo lo que necesitas para vivir de una manera que sea real, que sea plena, que tenga sentido, que tenga dirección, que tenga la capacidad de sostenerse en cualquier tormenta que llegue. No porque tus circunstancias sean perfectas, sino porque la fuente de la que bebes es inagotable, es constante, es de naturaleza eterna y por lo tanto no está sujeta a las limitaciones de lo temporal. Quiero invitarte a hacer algo concreto hoy con lo que has escuchado. Esta semana, cada vez que sientas esa sed, esa sensación de que algo falta, esa señal interna de que el alma necesita algo que las circunstancias externas no pueden proveer, en lugar de buscar automáticamente en los pozos habituales del mundo, haz una pausa y ven a la fuente. Dile a Dios, tengo sed. No de agua. Del tipo de vida que solamente tú puedes dar. Dame de beber hoy. Esa oración simple, honesta, repetida con regularidad, tiene el poder de cambiar gradualmente la manera en que experimentas tu existencia. De moverte desde una vida que opera principalmente desde los recursos propios y los pozos del mundo hacia una vida que fluye desde la fuente correcta. Y esa diferencia, esa transición de los pozos a la fuente, es la diferencia entre una vida que sobrevive y una vida que verdaderamente vive. Yo soy fuente de vida eterna. Estoy disponible para ti ahora mismo. La fuente fluye. El agua es pura. Y hay más que suficiente para ti, para hoy y para todos los días que vienen. El Salmo 36 es uno de esos textos que comienzan en un lugar oscuro y terminan en uno luminoso, que pasan de la descripción de la maldad humana en su forma más descarnada a una de las celebraciones más hermosas de la misericordia de Dios que existe en toda la Escritura. Y esa estructura no es accidental. Hay una sabiduría profunda en comenzar mirando la oscuridad antes de mirar la luz, porque solo quien ha reconocido la profundidad de la oscuridad puede apreciar completamente la magnitud de lo que la luz representa. David escribe este salmo desde la observación honesta de dos realidades que coexisten en el mundo: la realidad del mal que opera en el corazón humano cuando Dios es ignorado, y la realidad de la misericordia de Dios que supera con creces cualquier profundidad a la que pueda descender la maldad. Y al final de ese contraste, emerge una de las invitaciones más hermosas de toda la Escritura. Ven a beber de la fuente. Ven a refugiarte bajo las alas. Ven a ser saciado en la abundancia de la casa de Dios.
Comencemos desde el principio. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la primera observación de David. Y es una observación sobre raíces, no sobre comportamientos superficiales. La raíz de toda maldad que David describe en los versículos siguientes es esta: la ausencia del temor de Dios. Cuando Dios deja de ser el punto de referencia central, cuando su perspectiva deja de importar, cuando sus valores dejan de ser el filtro a través del cual se toman las decisiones, el corazón humano comienza a moverse en una dirección que inevitablemente lo lleva hacia formas cada vez más profundas de maldad, porque se lisonjea en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Hay algo particularmente peligroso en esta descripción: la persona que se autoengaña sobre la naturaleza de sus propias acciones, que ha desarrollado tal capacidad de racionalización que ya no ve sus propias faltas con claridad, que ha construido un sistema de justificaciones internas tan sofisticado que lo que objetivamente daña a otros o viola los principios de lo correcto, en su propia percepción aparece como razonable, como necesario, como incluso justificado. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de actuar sabiamente, de hacer el bien. Medita maldad en su cama. Se afirma en camino no bueno y no aborrece el mal. David describe aquí el proceso de deterioro moral que ocurre cuando el punto de referencia de Dios se pierde. No sucede de golpe. Es gradual. Primero el corazón se lisonjea a sí mismo. Luego las palabras se contaminan. Luego la sabiduría para hacer el bien se pierde. Luego los pensamientos en la privacidad del corazón se oscurecen. Luego el camino que se elige es el malo. Luego la sensibilidad que normalmente alerta ante el mal se embota. Es un descenso en etapas. Y lo que lo inicia en cada caso es el mismo punto de partida. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La ausencia de Dios como referencia no produce solamente neutralidad. Produce una dirección activa hacia el mal, porque el corazón humano que no tiene un norte correcto inevitablemente se orienta hacia los norteos incorrectos que el mundo y la naturaleza humana caída ofrecen. Esta descripción no está en el Salmo para que juzguemos a otros. Está para que reconozcamos la tendencia natural del corazón humano cuando Dios no ocupa el lugar central. Está para que entendamos que el camino hacia la maldad no comienza con decisiones dramáticas de hacer el mal. Comienza con la pérdida del temor reverente, con el desplazamiento gradual de Dios del centro de la vida hacia la periferia, con el proceso tan lento que a veces no se nota hasta que ya se ha recorrido mucho camino en la dirección equivocada. Y precisamente después de esta descripción oscura, David hace un giro que cambia completamente el tono y la dirección del Salmo. Es como si después de haber mirado con honestidad la profundidad de la oscuridad que el corazón humano puede alcanzar, David necesitara urgentemente volver los ojos hacia algo que es radicalmente diferente e incomparablemente mayor. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Detente ahí. Siente el contraste. Acababa de describir la maldad humana que se afirma en sí misma, que se autoengaña, que medita maldad en la oscuridad de la noche. Y ahora mira hacia arriba y ve algo que supera incomparablemente todo lo que acaba de describir. La misericordia de Dios que llega hasta los cielos. La fidelidad de Dios que alcanza hasta las nubes. Quiero que entiendas lo que David está haciendo con estas imágenes. Está usando la inmensidad del cielo y las nubes no simplemente como metáforas poéticas, sino como los únicos referentes de tamaño que el lenguaje humano tiene disponibles para intentar describir algo que en realidad no cabe en ninguna categoría de medida que los humanos puedan usar. La misericordia de Dios es tan vasta, tan alta, tan sin límite, que la única manera de empezar a comunicar su magnitud es señalar hacia los cielos y decir, llega hasta allá y más allá todavía. Tu justicia es como los montes de Dios. Tu juicio como el gran abismo. Aquí David añade dos dimensiones más a su descripción de la naturaleza de Dios. La justicia que es como los montes de Dios habla de algo que es sólido, permanente, inconmovible. Los montes no se mueven con las circunstancias. No cambian de forma con cada generación. Son una referencia estable en el paisaje. Así es la justicia de Dios. No fluctúa según las modas culturales. No se adapta para agradar a quien tiene poder en un momento dado. No puede ser corrompida ni comprada. Es tan sólida y tan permanente como los montes. Y el juicio como el gran abismo habla de una profundidad que ningún instrumento humano puede sondear completamente.
El juicio de Dios no es superficial. No juzga por las apariencias externas. No se deja engañar por la lisonja ni por la fachada que las personas presentan al mundo. Va a lo más profundo, ve lo que ningún ojo humano puede ver, conoce lo que ningún análisis humano puede revelar completamente. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Este versículo añade algo hermoso. El cuidado de Dios se extiende no solamente a los seres humanos, sino a toda la creación viviente. Hay una ternura en este cuidado que habla de un Dios que no es indiferente a ninguna forma de vida que creó, que sostiene la existencia de todo lo que vive con la misma atención con que sostiene a quien lo busca deliberadamente. Y luego llegan los versículos que son el corazón del Salmo, los que quiero que recibas con toda la profundidad que contienen. Versículos 7 al 9. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Se saciarán de la grosura de tu casa, y tú les darás a beber del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Esa exclamación no es retórica. Es la respuesta genuina de alguien que acaba de contrastar la maldad humana en su estado sin Dios con la misericordia de Dios en su naturaleza plena. Después de ver ambas cosas con claridad, la conclusión es inevitable. La misericordia es preciosa. Invaluable. No hay precio que le corresponda. No hay equivalente en ninguna otra categoría de valor que el mundo pueda ofrecer. ¿Cuándo fue la última vez que genuinamente sentiste el valor de la misericordia de Dios sobre tu propia vida? No como concepto teológico, sino como realidad personal. El hecho de que tus errores, tus fallas, las partes de tu historia que más se parecen a la descripción que David hizo en la primera parte del Salmo, estén cubiertas por algo que es tan vasto como el cielo y tan sólido como los montes. Esa misericordia es preciosa. Y David la llama así desde la experiencia de alguien que conocía profundamente tanto su propia necesidad de ella como la magnitud de lo que Dios ofrece. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. La imagen del amparo bajo las alas es una de las más reconfortantes de toda la Escritura. Evoca la imagen de un pájaro que extiende sus alas sobre sus polluelos para protegerlos del frío, de la lluvia, del peligro que viene desde fuera. Los polluelos no generan su propio calor en esas condiciones. Reciben el calor del que los cubre. No tienen la capacidad de defenderse por sí mismos. Dependen completamente de la protección que les viene de las alas extendidas sobre ellos, bajo la sombra de tus alas. No en un lugar expuesto donde el viento y el frío y el peligro tienen acceso ilimitado. Bajo las alas. En el espacio protegido que la presencia de Dios crea alrededor de quien elige ampararse en él. Y la palabra amparo implica una acción de la persona también. No es que Dios automáticamente pone a todos bajo sus alas independientemente de su disposición. Es que los que eligen ampararse, los que deciden que ese es el lugar donde quieren estar, encuentran la protección que ese lugar ofrece. ¿Estás amparado bajo sus alas hoy? ¿O estás enfrentando las tormentas de tu vida completamente expuesto, sin la cobertura que está disponible para ti? La invitación del Salmo 36 es a elegir el amparo. A decidir que ese espacio protegido bajo las alas de Dios es donde quieres estar, no solamente en las emergencias sino como postura permanente de tu vida. Se saciarán de la grosura de tu casa. La palabra grosura en este contexto habla de lo mejor, de lo más rico, de la parte más sustancial de un banquete. En la cultura de David, la grosura de los animales era lo más valioso, lo que se ofrecía primero, lo que se reservaba para los momentos y las personas más importantes. Cuando el Salmo dice que los que se amparan bajo las alas de Dios se saciarán de la grosura de su casa, está diciendo que la provisión no será lo mínimo necesario para sobrevivir. Será lo mejor. Será abundante. Será suficiente para producir saciedad real. La casa de Dios como imagen de lugar de provisión abundante habla de un espacio donde hay más que suficiente, donde la escasez no define la experiencia, donde quien entra puede llenarse completamente. Y esa imagen contrasta directamente con la experiencia del que busca saciarse en los lugares equivocados, que siempre sale con más hambre de la que tenía cuando entró porque lo que esos lugares ofrecen no fue diseñado para saciar el tipo de hambre que el alma tiene. Y tú les darás a beber del torrente de tus delicias. Un torrente no es un goteo. No es una cantidad medida con cuidado. Es un flujo abundante, continuo, que arrastra consigo todo lo que toca.
El torrente de las delicias de Dios. Las delicias que vienen de Dios no son pequeñas satisfacciones momentáneas que requieren reposición constante. Son delicias que fluyen como torrente, que llegan con la abundancia de algo que no se mide con cuidado, sino que se derrama generosamente sobre quien está dispuesto a recibirlas. ¿Qué son las delicias de Dios? Son todas las dimensiones del bien que solamente Él puede dar. La paz que supera el entendimiento. El gozo que coexiste con el dolor sin ser destruido por él. La certeza de ser conocido completamente y amado completamente al mismo tiempo. El propósito que hace que la vida tenga peso y dirección. La sabiduría para navegar lo que de otra manera sería innavegable. La presencia que llena lo que de otra manera estaría vacío. Todo eso, todo lo que genuinamente satisface en el nivel más profundo, fluye desde el torrente de las delicias de Dios hacia quien se ampara bajo sus alas y habita en su casa. Porque contigo está el manantial de la vida. Esta es la declaración que une todo el Salmo. Todos los versículos anteriores han estado describiendo diferentes dimensiones de lo que Dios es y de lo que ofrece. Y aquí llegan a su centro. Contigo está el manantial de la vida. No al lado de ti. No cerca de ti. Contigo. En tu persona. En tu presencia. En la relación activa con quien tú eres. La vida real, la vida en su plenitud, la vida que el alma busca y que el mundo no puede dar, tiene su origen en Dios. No en las circunstancias, no en los logros, no en las relaciones, no en los recursos, en Dios. Contigo está el manantial. Y si el manantial está con él, la única manera de tener acceso al manantial es estar con él. No visitarlo ocasionalmente. No consultar el manantial en los momentos de emergencia. Estar con él de manera que el acceso al manantial sea parte de la realidad cotidiana de tu vida. En tu luz veremos la luz. Esta última frase del versículo 9 es filosóficamente profunda y espiritualmente hermosa al mismo tiempo. Para ver la luz, necesitamos luz. Para ver la verdad, necesitamos la verdad. Para entender la vida, necesitamos la vida. No podemos iluminarnos a nosotros mismos desde la oscuridad. No podemos producir la luz que necesitamos para ver con la claridad que el alma requiere. Necesitamos la fuente de luz externa a nosotros mismos que nos ilumina y desde esa iluminación nos permite ver todo lo demás correctamente. En tu luz veremos la luz. Cuando Dios ilumina la vida de una persona, esa persona comienza a ver las cosas de manera diferente. Ve su propio valor con claridad, no el valor que el mundo le asigna, sino el valor que Dios ve. Ve las situaciones difíciles con una perspectiva que incluye dimensiones que antes no podía ver. Ve a las demás personas con una comprensión más profunda de lo que son y de lo que necesitan. Ve el futuro con esperanza en lugar de con miedo. Todo esto porque la luz que Dios da no solamente ilumina el objeto que se mira. Transforma la capacidad de ver del que la recibe. El Salmo termina con una oración que pide la continuidad de lo que ha descrito. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No me pise el pie el soberbio, ni me mueva la mano del impío. Allí cayeron los que hacen iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. David concluye pidiendo que la misericordia y la justicia que ha celebrado se extiendan hacia quienes lo conocen, hacia los que tienen el corazón orientado correctamente. Y pide protección contra los que quieren hacerle daño, confiando en que el mismo Dios cuya misericordia alcanza hasta los cielos y cuya justicia es como los montes será también el que garantice que la maldad no tenga la última palabra. Esa confianza final es el resultado lógico de todo lo que el Salmo ha establecido. Si la misericordia de Dios es tan vasta, si su justicia es tan sólida, si contigo está el manantial de la vida, entonces no hay razón para temer lo que los impíos puedan hacer. No porque no sean reales sus amenazas o no tengan poder, sino porque el que cuida de quienes se amparan bajo sus alas es incomparablemente más poderoso que cualquier fuerza que pueda operar en contra. Quiero que te lleves del Salmo 36 algo concreto esta semana. Cuando la maldad del mundo te afecte, cuando veas injusticia operando, cuando te preguntes cómo es posible que ciertas cosas ocurran, recuerda el contraste que David establece. La maldad existe. No hay ingenuidad en el Salmo sobre eso. Pero la misericordia de Dios llega hasta los cielos y su fidelidad hasta las nubes. No están en el mismo nivel. No son fuerzas equivalentes.
La misericordia supera incomparablemente a la maldad. Y cuando el agotamiento llegue, cuando sientas que tus propios recursos se están acabando, cuando el alma tenga sed de algo que las circunstancias no pueden proveer, recuerda que contigo está el manantial de la vida. Que hay una fuente accesible. Que hay un lugar de amparo bajo las alas. Que hay una casa con abundancia suficiente para saciarte. Que hay un torrente de delicias disponible para ti. Que en su luz puedes ver la luz que necesitas para navegar cualquier oscuridad que encuentres en el camino. El Salmo 36 comienza mirando lo que el corazón humano puede llegar a ser sin Dios. Y termina celebrando lo que Dios es en su misericordia infinita. Ese es el arco de toda vida espiritual genuina. El reconocimiento honesto de la necesidad humana seguido por el descubrimiento maravillado de que lo que Dios ofrece supera con creces todo lo que esa necesidad requiere. Que esta semana no te acerques a los pozos del mundo en busca de lo que solamente el manantial de Dios puede darte. Que encuentres en su presencia la grosura de su casa, el torrente de sus delicias, la luz que necesitas para ver con claridad. Y que te ampares bajo sus alas no solamente en los momentos de tormenta, sino como la postura permanente de tu vida, el lugar desde donde vives cada día, la cobertura que nunca se retira porque la misericordia que la sostiene llega hasta los cielos y su fidelidad alcanza hasta las nubes. Hasta la próxima vez. Que el manantial de vida que está con Dios fluya hacia ti hoy y cada día de esta semana, saciando la sed que nada más en este mundo puede saciar completamente. Amén.